¿Qué tal? Saludos amigos de Barça One, imágenes del estadio más monumental. Bienvenidos a una nueva entrega de los Barça Legends. Hoy, desde el 1964, que no ocurría tal cosa, el Barça o una representación del Fútbol Club Barcelona viaja hasta tierras argentinas hoy para disputar este partido ante las leyendas de River Plate. El partido que se disputa a las 4 de la tarde, hora local en Argentina, a las 9 de la noche aquí en Barcelona. Tenemos ya las formaciones de ambos combinados. El Barça presenta los siguientes protagonistas, algunos de los habituales en la gira de los Legends de Albert Farré, del Xavi Farré, con Angoy y Vítor Bahía en la portería. Defensas para Sergi Barjuan, Marc Valiente, Frank de Boer, Frédéric Dey, Juanpi Sorín, un ex River Plate por cierto, Samuel Okunobo, Fernando Navarro y Philippe Cristambal. Ahí están saliendo los protagonistas junto al equipo arbitral que se va a encargar de impartir justicia en este choque. Ahí está Giovanni Silva, Fernando Navarro, vemos a Gaizka Mendieta, algunos, como decimos, de los habituales de los Barça Legends. Este es Philippe Cristambal, quien debutó hace pocas fechas. El Barça que jugó su último partido ante una selección de Georgia. Por aquel entonces estaba Ronaldinho, que ya dejó, como siempre, pues su sello increíble, el jugador brasileño. Hoy decimos, estas leyendas de River Plate, una de ellas, Sorín, el jugador argentino que ganó 3 torneos apertura con el combinado de Buenos Aires. Y también están los siguientes protagonistas por parte del equipo de River Plate. Antes terminamos con el repaso de la lista del Barça con Cocu, Ronald de Boer, Josep Milson, Gerard López y Gaizka Mendieta como mediocampistas delanteros para Giovanni da Silva, Jonathan Soriano y también para Nolito. Vemos a los protagonistas de River Plate hoy bajo la dirección de Omar Labruna, el entrenador de estos Legends de River Plate leyendas. Y vamos a repasar la lista de convocados con Marcelo Barovero, Matías Giordano, Jonathan Maidana, Ariel Franco, Cristian Tula, Danilo Gerlo, Guillermo Rivarola, Matías Abelairas, Walter Acevedo, Nicolás Domingo, Leonardo Poncio, aquel jugador que estuvo, por ejemplo, en el Zaragoza. No le pregunten por Leo Messi porque seguro todavía tiene pesadillas. Guillermo Pereira, Alejandro Domínguez, Ariel Ortega, Rodrigo Mora, Nelson Cuevas, Esteban Fuertes, Leandro Caruso y Fernando Cabenagui. También nos han pasado un listado de jugadores invitados que también van a formar parte en algún momento de esta fiesta del fútbol, de las leyendas del fútbol entre Barça y River Plate. Tenemos a Fillol, Roberto Ayala, Oscar Ruggeri, Hernán Díaz, Jorge Gordillo, Leonardo Astrada, Reinildo Merlo, Marcelo Escudero, Norberto Alonso, Pablo Aimar, Rubén Bruno y Pedro González. Recordemos, como estábamos comentando, que este partido se disputa en el estadio más monumental. Vemos el equipo arbitral con Nicolás Randazzo, pues que va a capitanear el equipo arbitral, el equipo de los Trencillas, hoy encargados de impartir justicia en esta nueva entrega de las leyendas del Fútbol Club Barcelona, que en el último curso, en el curso natural 2024-2025, pues nos han deleitado con algunos partidos muy interesantes. Sobre todo hemos tenido mucho contenido de Barça-Madrid, Madrid-Barça, y sobre todo con la presencia de Luis Figo. Hoy, pues no sé si por suerte o por desgracia, no está Figo, porque hoy vamos a jugar ante River Plate. Decíamos que desde el año 1964 el Barça o una representación del Fútbol Club Barcelona no pisaba para jugar un partido de fútbol tierras argentinas. Lo contaremos durante el desarrollo de este partido, pero por ejemplo, sí nos ha llamado la atención que Sorín esté jugando con el Barça y que sea una leyenda también de River Plate. De hecho, Juanpi Sorín estuvo jugando durante unos meses a finales del curso 2002-2003. Llegó en el mercado de invierno. El jugador argentino por aquel entonces estaba como propiedad de la Lazio, aunque creo que también tenía medio acuerdo con el Cruzeiro. También estuvo jugando en River Plate durante 3 años, entre 1996 y 1999, antes de regresar a Europa, a las filas del equipo italiano de la Lazio. Y en el Barça pues estuvo
durante unos meses en el cuadro que por aquel entonces dirigía Radomir Antic, uno de los pocos jugadores que ha estado de los 12 totales, tanto vistiendo la zamarra del Barça como la zamarra, como la elástica de River Plate, que no es delantero o que no es portero. Pero en cualquier caso eso lo iremos ya comentando a medida que se desarrolle el partido. Este es el 11 del Fútbol Club Barcelona. Nos están mostrando también, de hecho ya nos ha mostrado el 11 del combinado local. El Barça con Angoy, Cristambal, Frank de Boer, Fernando Navarro, Sergi Barjuan en defensa, Milson, Sorín, Mendieta, Cocu, Jadari, Giovanni, que van a completar este 11, como ven en pantalla, ahí en esta sobreimpresión en el flanco izquierdo de sus pantallas por parte del equipo del Chapi Farré. Recordemos que son dos partes de 40 minutos. En caso de empate iríamos a la tanda de penas máximas y que por lo tanto veremos cómo este partido pues se va a desarrollar en los próximos instantes. Está todo listo, como decíamos, pasa un minuto de las 9 de la noche, de las 4 de la tarde, aquí en la hora local de Argentina, de Buenos Aires. Vemos a Juanpi Sorín junto al jefe de prensa de los Legends, el gran Edgar Furnós, que se está desplegando pues ese cartel, esa lona en la que se da apoyo a un hospital pediátrico. Pues evidentemente desde aquí también damos nuestro apoyo, como no puede ser de otro modo. Vemos las leyendas de River Plate que están ya en el banco. Hablábamos de Sorín, otro que fue leyenda y de hecho de los pocos que ha estado en Barça y River Plate formados justamente en el equipo de Buenos Aires, es Javier Pedro Saviola, el Conejo Saviola, que por motivos de agenda no podrá hoy vestir la camiseta de los Barça Legends y que ya sabemos que es uno de los habituales. También, por ejemplo, tenemos a Ludovic Jurí, a Rivaldo, entre otros jugadores que son los habituales de los Barça Legends. Estamos en los prolegómenos de este partido. Sergi Barjuan, que no se pierde detalle alguno de los Barça Legends, hoy también con el brazalete de capitán. Ahí está Sorín, que debutó en un partido del Barça ante el Athletic Club de Bilbao, que terminó en empate a 2 goles. De hecho, marcó también 2 dianas en 18 partidos vistiendo la elástica del Fútbol Club Barcelona. En cambio, en lo que a River Plate, en su etapa River Plate se refiere, en 1996 fue cedido al equipo de River Plate desde la Juve. En el 97, en aquel verano del 97, ya pues se hizo con sus servicios de forma definitiva el equipo argentino, y ahí fue un titular indiscutible. Ganó 3 torneos apertura, un clausura, Copa Libertadores de América en el 96 y una Supercopa Sudamericana en 1997. Vemos buena presencia de público en este estadio más monumental, cuando ya se ha hecho este saque de honor. Y el partido ahora sí que va a arrancar, que va a comenzar, y que como siempre os vamos a contar aquí en Barça One, en la aplicación del Fútbol Club Barcelona, cuando ya el equipo de Hansi Flick saben que ha empezado los entrenamientos y que muy prontito también en directo aquí en nuestra casa vais a poder seguir toda la gira asiática del Fútbol Club Barcelona. Arranca el partido por indicación del colegiado. Primera posesión para el cuadro azulgrana, para el Fútbol Club Barcelona, con este pase por el espacio interior en el que intentaba llegar el futbolista azulgrana sin demasiado éxito. Y la primera posesión que está ya recayendo, en este caso en las filas del equipo argentino, la primera posesión del equipo local del River Plate, uno de los clásicos del fútbol argentino sin lugar a dudas. Y hablábamos del hecho de que Saviola es de los pocos, junto con Maxi López, que ha vestido las 2 zamarras, ha vestido las 2 elásticas, y que se ha formado realmente en el equipo de River Plate. Sobre todo Saviola, que es casi un jugador de River Plate de cuna. A él, cuando se lo preguntas, el hecho de si jugaría en otro equipo que no fuese River Plate, o por ejemplo si vestiría la camiseta de Boca Juniors, él no es muy rotundo. Y por lo tanto deja claro pues que su sentimiento, que sus colores, más allá de los del Barça, evidentemente, pues son de River Plate, que es su equipo de cuna. Porque repasando los 12 nombres hay
nombres muy conocidos como los de, por ejemplo, Javier Mascherano o de Alexis Sánchez, del Niño Maravilla, el Dilla, el Ardilla, como se le conocía en el mundo del fútbol, pues que realmente son jugadores que han estado de forma anecdótica en River Plate. Apertura para Sergi Barjuan, llegó a tiempo el defensor de River Plate para evitar esta progresión del capitán de los Barça Legends, del jugador de las franquesas del Vallès, y finalmente terminó perdiendo la partida. También es importante destacar las edades de los jugadores de River Plate, que están muchos de ellos pasando pues por pocos años por encima de los 40. En cambio hay jugadores del Barça mucho más veteranos y por lo tanto esto también podría notarse, podría ser uno de los factores de este partido, que hace casi ya 2 minutos que ha arrancado en el estadio más monumental, que no está lleno hasta la bandera, pero cierto es que está presentando, como siempre, ese sonido de viento y está presentando pues esa sonoridad que siempre es indiscutiblemente pues parte de la idiosincrasia del fútbol argentino. Ortega intentaba dejar esa pelota de cara, no consiguió su propósito. Frank de Boer, la bola al medio campo, se giraba Gaizka Mendieta por el suelo, un jugador del Barça que no consiguió quedarse con el cuero. Se quejaba, creo que era Gerard López, de que alguien estaba agarrando. Y vemos, creo que está en punta de ataque Giovanni Silva. Balón en el medio campo, más a la diestra, la pelota sobre este dorsal número 14, Ariel Franco. Franco retrasando sobre el dorsal 23, Leo Poncio, decíamos, exjugador del Zaragoza. El pase no fue bueno, recuperó la pelota, recuperó el cuero el capitán del Barça, Sergi Barjuan. Bola hacia atrás para Angoy, de primeras con pierna zurda, el expatriador de los Barcelona Dragons, de hecho, del equipo de fútbol americano en la fundación de la Liga Europea hace ya casi 3 décadas. Sergi Barjuan con Philippe Cristambal, un jugador que llegó siendo una auténtica promesa del fútbol francés, uno de los mejores centrales del fútbol francés en categoría juvenil de la época, pero que no cuajó en el Fútbol Club Barcelona. Apertura de Cocu al flanco izquierdo, se frena Fernando Navarro también. No se pierde ninguna cita de las últimas de los Barça Legends. El envío arriba, la intentaba bajar Giovanni Silva, aparecía pero sin éxito Gaizka Mendieta, sale la pelota rebotada, intentaba el recorte. El futbolista azulgrana tiene que correr sobre sus pasos, recupera River Plate. La bola en la zona de medio campo, es Ortega, ahí está Ortega, uno de los clásicos, uno de los jugadores pues que atrae más interés en este partido y que defiende la estética de su equipo de River Plate. Ariel Ortega, Gorrito Ortega, la pelota sobre Josep Milson, que bien se gira Milson, tocando la pelota en corto sobre Frank de Boer, el campeón de Europa en 2006 en París, en el Parque de los Príncipes ante el Arsenal, tocando Sorín que está jugando casi de extremo, dando apoyo en esa banda zurda a Fernando Navarro. Ahí vemos a Maidana, Jonathan Maidana con el dorsal número 2. El pase filtrado, la descarga. Llega con comodidad el futbolista azulgrana Fernando Navarro. Deja de espuela para que toque sutilmente Sorín sobre Giovanni Silva. Silva, aguanta Silva con la pelota. Giovanni Silva dejando ahí de cara a Gaizka Mendieta. Apertura de Josep Milson, Sergi Barjuan. Vemos al Barça que ahora parece que cierra con 3 en fase defensiva. Parece que es dibujo de 3 centrales. Cristambal a la derecha, a la izquierda está Fernando Navarro y en el eje como zaguero central es Frank de Boer, y bandas abiertas para Sorín y para Sergi Barjuan. En principio parece que también vemos muy adelantado a Cocu, ahora siendo el jugador del Barça en esta fase estática de construcción de ataque, o desde atrás, desde la zona defensiva. Es el jugador que está más adelantado por parte del Fútbol Club Barcelona. Pendiente de él está Jonathan Maidana. El Barça triangulando en la zona de medio campo. Aguanta Gerard. Apertura para Sorín. Sigue jugando Fernando Navarro. Navarro con pierna izquierda, apoyándose en Mendieta, de primeras Mendieta. Pierde el duelo Gerard López. Se queda finalmente la pelota River Plate por poco tiempo. La vuelve a domesticar el Barça. Se adueña de este esférico Giovanni Silva. Se va a la lona. Aparece Gaizka Mendieta. No consigue progresar el ex del Valencia, porque le cerraron entre 3 jugadores de River Plate. Y el último en recuperar creo que era Walter Acevedo, que consiguió quedarse con la pelota. Vamos a charlar con este inconfundible dorsal número 14. Recuerden el Barça con Angoy, Cristambal, de Boer, Navarro, Sergi, Milson, Sorín, Mendieta, Cocu, Gerard y Giovanni.
Ojo al pase, pico del área, el centro, pase de la muerte, perfecto. En la cobertura y en el rechace a su vez, al unísono Fernando Navarro. Lo vuelve a intentar, lo vuelve a probar River Plate. La bola bombeada con demasiada potencia, no va a haber nada ahí, porque este centro está ya inhabilitado. Estaba fuera del campo cuando llegó a patear esa pelota Rodrigo Mora, por lo que va a ser saque de portería para Jesús Mariano Angoy. Recibe la pelota Sergi Barjuan con pierna izquierda, pase vertical sobre Giovanni Silva, le cierran dos, el giro y el pase hacia atrás para Sergi, deja correr ligeramente la pelota para volver a habilitar sobre Philippe Cristambal, jugando a cerquita del pico del área, se apoya en corto sobre Frank de Boer, se la devuelve al francés, ahí Cristambal con pierna derecha, de Boer desde la media luna, el pase por dentro sobre Philippe Cocu, se gira Cocu, conectando Cocu con Gerard López, el pase no es bueno para Fernando Navarro, que no presiona el futbolista argentino, que estaba encimando, parecía, esta zona de recepción del jugador con el dorsal 19 de los Barça Legends, Fernando Navarro. El cambio de orientación, el control por dos veces de Sergi Barjuan, eludiendo el saque de costado. Cede el testigo para Cristambal, la bola descansando en sus aposentos, gana metros, disco central, el pase al hueco entre central y lateral, no hay entendimiento en el rechace, Philippe Cocu se aprovecha de ello. Retrasa para Sergi Barjuan, fintaba el envío por dentro, apertura en corto, el raso para Philippe Cocu. Él sí envía la pelota en el área, el control se le escapa a Gerard López y finalmente con algo de dificultad, pero consigue sacar la pelota del atolladero el equipo local. Ahí está Ariel Ortega, el burrito Ortega, la bola picadita, sin ninguna dificultad para Cristambal, la baja con el muslo, bola para Gaizka Mendieta. Gaizka Mendieta sobre Fernando Navarro, se le echa encima un opositor. Tiene que corregir sobre Angoy, rechaza como puede, despejó la portería y acaba de adelantarse el equipo de River Plate. Ahí comprometió demasiado Fernando Navarro a su portero. Angoy no rechazó bien el cancerbero del Barça, no hubo comunicación y creo que también se refería a algún problema visual. No sé si le pegaba directamente el sol en la cara al portero azulgrana. En cualquier caso, consigue adelantarse. River Plate ha marcado Alejandro Domínguez. Veremos acción repetida, ahí se complica la existencia. Fernando Navarro no rechaza bien a Angoy y está en el momento adecuado, en el lugar adecuado para patear, para golpear, para impactar a la pelota. Alejandro Domínguez a la velocidad y a la dirección adecuadas. Eso se convierte en este 1-0 para River Plate. Ha marcado Alejandro Domínguez con este error encadenado entre Fernando Navarro y Angoy. Y Angoy creo que se refería al hecho de que el sol le pegaba en la cara y no le permitía ver todo lo que debía ver. Motivo por el que no rechazó bien el cuero que le cayó a Alejandro Domínguez. También es esa capacidad de saber estar en el sitio adecuado del campo para tener esa posibilidad y convertirla en tanto, para materializarla. Y ahora un disparo muy lejano de River Plate, que se fue muy por encima del travesaño de Angoy, jugando Frank de Boer, Navarro, Frank de Boer en vertical, salida para Edmilson. Le cerraban tres en ese triángulo en el medio campo, donde Edmilson recibe la presión zonal y tiene que prontamente liberar la pelota en 1, 2 o 3 toques como máximo. Tocando de Boer, Fernando Navarro, el control, gana metros, la pone en diagonal por dentro. Se gira Gerard López, deja de cara. De primera es el envío de Josep Milson arriba. Pierde el duelo Sorín. Estuvo expeditivo su opositor. Apertura de Gerard López, la cambia de costado. Llega a puntuar para quedarse con la pelota Sergi Barjuan. Gana metros. Conducción por el espacio interior. Gerard López apoyándose en Mendieta. Más a la zurda sobre Sorín. Ahí está Juan Pizorín. El pase en horizontal. Tuvo que retrasar como pudo la pelota Sergi Barjuan. Todavía la domestica Philippe Cocu. Cocu con la punta de la bota, Sorín la pisa, una triangulación entre Sergi Barjuan y Cocu, busca el centro, punto de penalti, no le va a llegar la pelota a Giovanni Silva porque apareció antes alguien en el despeje. Anticipa Sorín, el Barça busca el empate, el control en la frontal de Gaizka Mendieta, busca el disparo muy frontal, muy centrado, y Gaizka Mendieta se encontró con el cancerbero de River Plate. Un Gaizka Mendieta que en uno de los últimos Legends que hemos comentado aquí en Barça One marcó un gol similar en un control y disparo suave en un partido, creo que fue entre uno de los partidos ante el Real Madrid Leyendas, si no me falla la memoria. Ortega recibe la pelota en zona de 3 cuartos, apertura para el hombre solo,
que quedó cegado por este sol tan potente que está cayendo en el estadio más monumental. Buena corrección de Frank de Boer, quedándose con la pelota Gaizka Mendieta. Deja Josep Milson, Sergi Barjuan. La picadita de Sergi, el cabezazo sutil de Gerard López, al menos lo parecía, pero perdió el dominio de la pelota Gaizka Mendieta porque Ortega estaba muy al quite. El pase a la media luna, bola de cara, no hubo pared hacia adentro. Apertura al flanco zurdo, incorporación desde el carril izquierdo. Podrá colocar la pelota en el área el jugador de River Plate, lo consigue a medias y la pelota sin ninguna dificultad, que muere ya dominios de Juan Pizorín. Lo decíamos, un gran palmarés vistiendo la zamarra del equipo local Sorín. Lo decíamos antes, 3 torneos apertura, 96, 97, 99, un clausura, 97, Copa Libertadores de 1996 y una Supercopa Sudamericana. Pero como también comentábamos, han sido un total de 12 jugadores los que han vestido la zamarra, la elástica del combinado argentino, del combinado de Buenos Aires. El primero fue en la década de los 40, Florencio Caffarati. Estuvo primero de forma testimonial, pero estuvo al fin y al cabo en River Plate en 1939. Y ojo, porque hay una falta peligrosa sobre Juan Pizorín, que se marchaba solo por este carril izquierdo y fue finalmente derribado y castigada la acción con falta. Ahí está Franco, Ariel Franco. Vemos la acción en la que en ese pequeño duelo pues terminó golpeando de forma evidentemente deportiva, sin querer hacer daño, pero deshabilitando la continuidad de la acción de Sorín, Ariel Franco. Ahora contamos la historia de Florencio Caffarati. Antes el Barça va a colgar la pelota en el área. Lo va a intentar Mendieta con la pierna derecha. La cuelga Mendieta, el cabezazo que no llegó a producirse. No sé si era Philippe Cocu quien apareció en zona de remate, en zona de caza y pesca. Aquella pelota bien bombeada, con la calidad fehaciente, con la calidad suficiente y sobre todo con la velocidad y altura necesarias para ser rematada con mucho cariño. Cocu, que llegó a peinar ligeramente la pelota, pero no pudo introducirla en el arco rival. Pues buena llegada del Barça, una de las más peligrosas, y de hecho de las dos inmediaciones en las que el Barça, o en las dos llegadas del Barça, las inmediaciones del área de River Plate, pues han sido o han nacido de la bota de Gaizka Mendieta. Ariel Ortega, qué calidad de el 10 de River Plate, pero ese pase con bandeja de plata estaba auspiciado por un fuera de juego que evita la continuidad de la acción que pretendía el jugador de River Plate. Vemos la posición claramente antirreglamentaria, porque estaba de forma evidente por detrás de, o por delante de Philippe Cristambal. Ahí está Cocu, que no pudo llegar a impactar al cuero por muy poquito. Una lástima. Y el Barça que vuelve a intentarlo es Sergi Barjuan. Sergi con pierna izquierda, la cruza Sergi. Va a llegar Gerard. Ahí se bate en duelo. Termina a la lona. Y no parece que hayan indicado absolutamente nada. Veíamos el logo de la Generalitat de Cataluña, donde también entendemos que hay algún tipo de colaboración en este choque de leyendas, como ven en la parte superior izquierda de sus monitores. Juan Pizorín libera con punta de bota. Gaizka Mendieta intenta fajarse de su par, lo consigue con una bonita finta. No prosigue con la pelota Josep Milson. Se vuelca el ataque. Ortega recibe en el disco central. Madre mía, qué picadita, qué elegancia la de Ariel Ortega. Lo va a intentar Caruso. Aguanta Caruso. Golpea con pierna derecha al travesaño. Al travesaño el zapatazo de Caruso. Ha sido una ocasión realmente espectacular. Insiste River Plate, pero lo consigue cortar de cuajo. Otra vez Frank de Boer, evitando que en la segunda jugada, en el segundo fascículo, tuviésemos peligro contra nuestra portería. Aunque prosigue el intento de hilvanar jugada y buscando la mejor opción de la portería rival de River Plate. Desde la izquierda, el pase horizontal telegrafiado, lo anunció a 251 países. En Milson hubo ahora, parece que mano en ese despeje, entiendo, de Josep Milson. Y qué bien Josep Milson. Vemos la acción repetida, qué disparo centrado, pero con esa calidad, fíjense,
Caruso, pierna derecha, un tiro de mucha calidad y sobre todo es aquello de colocar de fondo, poner de fondo una música de la considerada clásica que acompaña la trayectoria de la pelota hasta el impacto contra el travesaño. Es una jugada estética, es fútbol en estado puro. Me encantan los disparos al pie parado. Sergi ocupa aquel hueco. Gaizka Mendieta la pincha tocando sobre Giovanni Silva. Ahí está Giovanni. Gerard López está ocupando la posición de falso 9 porque no hay un ariete claro en esta formación azulgrana, en la que a última hora cayó Edgar Dafis. Cocu jugando Fernando Navarro, incorporado en fase de ataque en la zona ancha del campo. Gaizka Mendieta, apertura de Giovanni Silva, bola para Sergi Barjuan en el pico del área, fija a su opositor, aguanta, prosigue, golpea con pierna izquierda, el tiro botado, primer palo. Y perfecta la intervención del cancerbero de River Plate, bloqueando la pelota el arquero, el equipo local, Marcelo Barovero, evitando que esa pelota encontrase la pensión completa en el fondo de las mallas. Juega River y Boca, Boca y River, una rivalidad eterna. Eso es algo que se debe vivir una vez en la vida, como también el deporte en Grecia, por ejemplo. Ojo al centro, punto de penalti, mal despeje de Frank de Boer, se aprovecha de ello ahí Caruso, el golpeo potente, Caruso, pierna izquierda, busca el tiro fuera. Pateó fuera del arco, era Mora finalmente quien intentaba ese tiro, Rodrigo Mora. Y se fue a la derecha de la meta, que hoy ocupa el, como se dice en Argentina, el guardamallas, Jesús Mariano Angoy. De hecho, hablando de guardamallas, tenemos algunos ejemplos de jugadores que han estado en River y Barça y que, como decíamos, han ocupado la portería de ambos combinados. El más conocido es Tito Bonano, Roberto Oscar Bonano, un jugador que llegó a River Plate con 26 años y que luego, pues, de River Plate se marchó al Barça. Pero el primer portero fue Carlos Medrano, un jugador nacido en Coronel Suárez, en Buenos Aires, y que estuvo con Elenio Herrera una temporada y otra más, de una época convulsa de muchos cambios de entrenadores hasta la llegada de Roque Olsen. El Barça, pues, tuvo a Medrano como suplente de Ramallets entre el 59 y el 61. De hecho, llegó para ser el relevo natural del gato de Maracaná. Ojo, Giovanni para Mendieta se atreve con el golpeo, le salió mordido, se está quejando, creo que era Sergi, de una falta clara, al menos eso me ha parecido, pero caso omiso del colegiado. Ortega la cambia de Lar, jugando por el flanco izquierdo, por el flanco siniestro. River Plate buscando el segundo, gana 1-0 con el gol de Domínguez. El envío al punto de penalti, estaba puntual en la cita para despejar la pelota Frank de Boer. Se equivoca con la entrega Joseph Milson. La bola para Mora, Mora por dentro, no se entendió finalmente con su compañero. Yangoya la pone a las botas de Sorín. La tuvo ahí River Plate, pero no hubo conexión, no hubo coordinación entre pasador y receptor. Decíamos de Medrano, que venía, pues, para ser el relevo de Ramallets, pero no pudo en sus 11 partidos con Elenio Herrera demostrar su calidad. Se fue a River, pero es que ahí tampoco pudo demostrar su calidad porque se vio eclipsado por un tal Amadeo Carrizo, uno de los mitos y leyendas de la portería de River Plate, de los guardaballas argentinos de más calidad que ha habido en la historia de River. Banda izquierda del centro, busca el pase, Fernando Navarro cabecea la pelota en la frontal del área chica. Se frena Mendieta, busca la fórmula para intentar eliminar a 3 jugadores, pero no la ha encontrado, era complicado. Era una empresa muy difícil, casi más que saberse de memoria la fórmula de la Coca-Cola. 1-0, gana River Plate, como decíamos, con el gol conseguido transformado por Alejandro Domínguez, que no hay que confundirle con el ex seleccionador español, con el mítico jugador de hockey Alejandro Domínguez, y entrenador. Triangulando, hilvanando jugada River Plate, bola para Ortega, buscaba la picadita, despeja Gaizka Mendieta, el esférico le cae a Fernando Navarro, que toca para Sorín. El público que le hace saber al colegiado que no está de acuerdo con la decisión de no pitar nada en la acción anterior. Edmilson no precisó el envío para Cocu,
Vuelve a la carga River Plate. El centro chut contra la espalda de Frank de Boer. La baja con calidad Gaizka Mendieta. Se da una vuelta sobre sí mismo. Toca con el exterior. Con mucha clase y elegancia y eficiencia para Cocu. Jugando con Sorín. Hemos ya sobrepasado, hemos quebrantado la primera mitad. De hecho, el Ecuador de estos primeros 40 minutos. El Ecuador de la primera mitad. El envío para poner a correr a Giovanni. Acepta el reto Giovanni Silva. Se frena el ex del Barça. Un jugador que nos dejó grandes momentos. El despeje, le cae la pelota a Sergi, se la cambia de pie. El tiro directo de Gaizka Mendieta. Estaba en fuera de juego Gerard. Estaba Gerard López en fuera de juego. Y vemos ahí sobre todo esos gestos de sonrisa, de broma, de pues evidentemente clima de distensión que hay en un partido amistoso, pero en el que los dos equipos evidentemente quieren ganar. Hay Mendieta que no le pegó bien a la pelota, tal y como le cayó el cuero al jugador vasco. Alex del Valencia, siempre lo comentamos en los partidos de los Legends, que fue un auténtico quebradero de cabeza para el Barça durante algunas temporadas, junto con Cobra Ilie y sobre todo Claudio Piojo López. Va a entrar Tula con el dorsal número 21, Cristian Tula. Entre aplausos del respetable, se va a marchar Guillermo Rivarola. Vemos el cambio, la sustitución, camino del 23 de esta primera mitad. Ahí está Rivarola felicitando al público por su apoyo y siendo él felicitado por sus compañeros en el banco, en el banquillo. No fue buena la descarga de Giovanni en el espacio interior, buscaba el pase de pared, abriendo botas sobre el movimiento que no se produjo de Gerard. Buen sesgo, lanzándose a la lona a cargo de Sorín. Y aquí nadie pierde la oportunidad de que sus ídolos les firmen zamarras, objetos relacionados con el mundo del fútbol, donde en Argentina ya saben que es religión absoluta. Angoy patea con la pierna izquierda, el público no sé exactamente lo que está censurando. En cualquier caso, gana la pelota Gerard, poniendo a correr a Sergi Barjuan. Puede llegar el empate. Barjuan apoyándose en Gaizka Mendieta, estaba en fuera de juego. Sergi Barjuan sí parecía que estaba algo más adelantado el de las franquesas que el último jugador de River Plate, por el que este envío, con todo el sentido del mundo de Gerard, que había rebañado esta pelota en la zona del medio campo, pues este envío estaba ya muerto antes de empezar, porque estaba en posición antirreglamentaria Sergi Barjuan. Ariel Ortega, con la pierna derecha, estaba atento Cunovo, Cristambal. Cunovo está en el banquillo, En principio le veremos, pero le veremos luego. Domínguez con la pelota, abre juego, hay un desdoble, el pase en el área, el centro, el cabezazo, el despeje con la testa de Fernando Navarro, le cae el cuero a Sergi Barjuan. Sale con el pase en raso para Cristambal en el área propia, tiene una finta, tiene que apoyarse en Gaizka Mendieta. La bola aérea, el despeje de River Plate a medio camino del fallo, pero permite la recuperación del Barça, que puede sacar ya en estático. Sergi Barjuan entrega la pelota, la rifa, puede llegar el segundo, juega el disparo contra la espalda de Frank de Boer. Segunda jugada, Ortega en la frontal, la picadita, el cambio de dirección, el cabezazo directamente fuera del campo. No sé lo que intentaba el futbolista de River Plate, ahí Leandro Caruso, que me pareció que iba, o que la intención inicial era la de descargar la pelota con la testa, pero le salió algo muy extraño. Giovanni Silva se da un rodeo sobre sí mismo. Decíamos, un jugador que dejó pues una imagen muy icónica en aquel 2-3 en el Bernabéu, marcando el 2-3 definitivo en la temporada 97-98, en la que el Barça volvió a conquistar la Liga y lo celebró con unos cuantos cortes de manga. Aquello que en catalán decimos de fue una butifarra, pues es lo que dedicó Giovanni Silva a los Schuster en la final de Copa ante el Madrid, pues por ese 2-3 en el primer curso de Luis Van Gaal en el banquillo del Barça. El cambio de dirección, el pase a la derecha
recibe Franco, aguanta Franco, era Gerlo, el envío sobre el dorsal número 9, Caruso, otra vez Gerlo, ojo Ortega con la pierna derecha, tira el recorte, qué elegancia, entra en el área, acudía la ayuda ahí Sorín, también se marchó de ella Ortega, entregando para Gerlo en corto, el centro chuta manos fácilmente de Angoy. Camino ya de la primera media hora de juego. Tenemos el envío para Ortega, qué elegancia en el recorte, aguantó bien, eso sí, Fernando Navarro, y luego Sorín medio riéndose como diciendo no te voy a tocar, no te he tocado ni nada, sabiendo que Ortega de vez en cuando intentaba engañar un poco al colegiado. Por cierto, no sé si me lo van a comprar, y yo cuando veo al burrito Ortega y Ariel Ortega veo un poco también a Pedro Almodóvar. No sé si están de acuerdo, pero un poco Pedro Almodóvar, sí, el gran director de cine español. Gerard López, por cierto, en la habitación de al lado, creo que es la última película, muy recomendable como siempre. El pase arriba, intenta llegar al duelo aéreo Giovanni sin éxito, y el testarazo a manos del portero de River Plate, Marcelo Barovero. En menos de 3 minutos ya nos instalamos en los últimos 10 de la primera mitad. Lo decíamos, son 2 partes de 40 minutos. En principio este es el formato habitual, aunque también hemos tenido algunas entregas de la serie de las leyendas del Barça, de los Barça Legends, de más o menos minutaje. Apertura para Gerlo ante Fernando Navarro, volvía a acudir a la ayuda, y Sorín, bueno, en la zona de medio campo, persigue la pelota Joseph Milson, en la zona soleada, bonito el control orientado, pequeña duda de Frank de Boer, eso permite que pueda conectar fácilmente con el portero Fernando Navarro. Angoy con Sergi Barjuan, está pegando fuerte el sol, la gorra ahí de Paco Bullo en Tenerife tendría sentido hoy. Giovanni Silva, Sergi Barjuan se va al suelo, falta, ha habido falta, protestada por Matías Abelairas, pero la falta era indiscutible por ese impacto. Ahí está el Xavi Farré, que sí que pues hace uso de la gorra para evitar este sol que está directamente pegando en la cara. Pues se va Kavenaghi, se va a marchar Kavenaghi. Este es el cambio, Kavenaghi, y entra Caruso, nos habíamos referido a Caruso, era Kavenaghi. Ahí ya saben, unos cuantos dorsales repetidos, y a menudo es complicado poder discernir quién es quién sin hacer ningún homenaje, o quizás sí, de forma tácita, al mítico juego del quién es quién. Seguro que habían jugado en sus casas hace tiempo. No sé exactamente dónde está ahora este juego, si todavía está en el mercado. Philippe Cocu llegó muy forzado para este centro, que consiguió repeler la superpoblada defensa de River Plate. El toque de Espuela a cargo de Ortega. Se anima el graderío por poco tiempo. Gerard por dentro, Gaizka Mendieta. Conduce Gaizka Mendieta. Pisadita de Mendieta. Mendieta parecía que iba a dejar de cara sobre el Milson, pero se apoya en corto para Sorín. Sorín por dentro, Giovanni intentaba perfilarse para el disparo, se lleva ese despeje de pelota de River Plate, que no fue demasiado expeditivo. La cuelga Gaizka Mendieta, imposible para Sorín. Vuelve a aparecer en el corte un futbolista con la zamarra de River, del equipo de Buenos Aires, uno de ellos, claro. Ahora sí, primera media hora de partido, primera media hora de juego. Eso sí, hablábamos de Medrano, primer portero que vistió la camiseta de Barça y de River, o de River y Barça por este orden, pero el primer jugador que estuvo en los dos equipos fue un tal Florencio Caffarati, un jugador mexicano, delantero, nacido en Santa Fe, no en Santa Fe, Argentina, Santa Fe, México, y que estuvo bajo las órdenes de Enrique Hernández, y que conquistó la tercera y la cuarta liga de la historia del Barça. Ya saben que la primera pues fue, no sé si con Romà Fons o con Bellamy, en la primera edición de la liga, porque creo que empezó Romà Fons y luego se hizo cargo James Bellamy, pero luego también hubo la liga de Samitier como entrenador tras su paso por el Real Madrid, y Enrique Hernández, el uruguayo, que también pues a posteriori terminaría dirigiendo al Real Madrid,
pues conduciría al Barça a 2 ligas consecutivas a finales de la década de los 40, donde estaba pues como delantero suplente de los grandes Stanislau Basora o Josep Sagué, pues el jugador a quien nos referimos, como es Florencio Caffarati. De hecho ganó 2 ligas, que no está nada mal, una Copa Latina, que fue la precursora de la Champions, y de hecho ganó en la final disputada en Chamartín ante el Sporting Clube de Portugal, en un partido en el que marcó Josep Sagué y justamente también a Stanislau Basora, y que el Barça había eliminado en semifinales al Stade Reims por 5-0. Luego ya con el tiempo no se dio la importancia que merecía la Copa Latina, que tenía mucha importancia porque la llegaron a jugar equipos muy importantes. De hecho eran los 4 equipos considerados de las ligas mediterráneas de España, Portugal, Francia e Italia, y el Barça se adjudicó esa Copa Latina en el 49, donde estaba nuestro protagonista, como es Florencio Caffarati. También se llevó una Copa Eva Duarte, la del 48 ante el Sevilla. Luego también se distinguiría al equipo pues más goleador, el equipo con mejor fair play, con la Copa Martini Rossi, que era una copa que se entregaba directamente, como ahora por el fair play pues te dan un premio. En aquel entonces, años 40-50, te daban una copa. No sé exactamente cuándo se instauró la Copa Martini Rossi, pero fue una copa también que todo el mundo quería ganar, y de hecho fue una de las copas, de las 5 copas históricas del Barça, de las 5 copas. El pase arriba, rompiendo el fuera de juego, pues no. Sorín estaba en posición inhábil. Está jugando a lo Hansi Flick en River Plate, o a lo Arrigo Sacchi con el Milan de finales de los 80. La posición claramente inhábil, la posición claramente antirreglamentaria de Juanpi Sorín. Un Florencio Caffarati que fue el primero, pero no el último, porque después de él vinieron 11 jugadores más. Uno de ellos ya comentado, como es Carlos Medrano. De hecho, Medrano ganó la Liga del curso 59-60, que si no me falla la memoria, creo que se tuvo que discutir o se tuvo que recurrir, vaya, al desempate por goles marcados o por menos goles encajados. Fue una liga muy igualada con el Real Madrid, pero que finalmente se llevó el Fútbol Club Barcelona. Y también estaba Medrano, que también se adjudicó la Copa de Ferias ante el Birmingham City. Es la precursora, la Copa de Ferias de la actual Liga Europea, que durante muchísimo tiempo, y de hecho pues para los más románticos, pues sigue siendo la Copa de la UEFA. Una copa que no ha ganado el Barça por la alta presencia en la Champions. Evidentemente el cabezazo del Barça que no se produce fue un despeje defensivo de el equipo de River Plate. Superamos ya el 34 de esa primera mitad. Bonita la pared, le quería dar continuidad, pero Sergi Barjuan no se lo permitió al dorsal número 10 de River Plate, Alejandro Domínguez. Esa es la acción repetida. Se agarró a la altura del pecho de Sergi Barjuan, que fue de hecho protagonista en aquella eliminatoria ante el PSV Eindhoven, creo que era, de la Copa de la UEFA, una de las copas de la UEFA que ha jugado el Barça, aunque como saben, pues el grueso de las veces de el Barça ha sido equipo, sobre todo a partir de los 90, de la Champions. Sobre todo cuando a partir del curso 97-98 la UEFA cedió ante las presiones de los clubes para la explotación de los recursos de imagen televisiva, y primero accedió a que los segundos de las mejores ligas también jugasen la Copa de Europa. El Barça fue uno de los equipos que se aprovechó de ello y jugó la Champions 97-98, en la que también estaba uno de los jugadores que ha vestido las 2 elásticas, como es Juan Antonio Pizzi. También estaba ahí Giovanni Silva, por ejemplo, por aquel entonces, y también estaba Vítor Bahía, hoy portero suplente de Angoy, el ex del Oporto. De hecho, Bahía hizo una historia circular china. Ojo al centro, ahora lo comentamos, porque empezó y acabó en el mismo sitio, Porto, y entre medio estuvo en el Barça con algunos momentos brillantes y también algunas lagunas que, pues evidentemente, la afición ya ha olvidado, porque lo que sí es cierto es que Bahía lo intentó, tuvo algunos encuentros, algunos choques desafortunados, pero fue un jugador que siempre intentó dar lo máximo. Ojo Domínguez a la izquierda, el pase por abajo, lo estaba intuyendo, lo leyó a las 1000 maravillas Cristian Ball, erró en el despeje, y menos mal que pudo colocar la bota a tiempo. Fernando Navarro hace un gesto de menos mal, porque parecía que Cristian Ball
lo había hecho de 10, pero no fue así. Era un notable alto o un excelente bajo, porque al final dejó la pelota a recaudo del equipo opositor, que a punto estuvo de colocar el segundo de agrandar la ventaja en el luminoso del estadio más monumental de Buenos Aires entre River Plate y Barça. Ambos equipos enfrentándose con sus respectivas leyendas. Una lástima que no haya podido estar Javier Saviola, porque es el estandarte de River Plate, un jugador que eclipsó en las categorías inferiores del equipo y rival del FC Barcelona, el gran Javier Pedro Saviola Fernández, el Conejo Saviola, que en River estuvo un total pues de 4 temporadas o 4 temporadas y algo más, porque estuvo, hablamos en primer equipo, entre el 98 y el 2001, marcó 58 goles en 120 partidos y luego regresó para cerrar su etapa profesional en 2015, donde jugó 17 partidos. Sí, los datos que hemos preparado para este partido son correctos, que creo que sí. En el Barça estuvo entre 2001 y 2007. Eso sí, se perdió las 2 temporadas en las que el Barça conquistó la Liga y la Champions. El curso 2004-2005 estuvo cedido en el Mónaco, equipo que también pues va a tener las prestaciones esta temporada de Ansu Fati. Y el curso siguiente se fue a Sevilla. El envío al segundo palo lo puede aprovechar River Plate. El pase con la pierna derecha, no consigue rechazar la pelota Juan Pisorín. Ojo, Ger lo prepara el envío, busca el lanzamiento con pierna izquierda. Va a ser saque de portería para Angoy. Saque de portería para Angoy. Ariel Franco era finalmente quien disparaba y no pudo encontrar su objetivo. No vio realizado su objetivo. Ahí fue Ortega ante Cristambal. Ahí falló Juan Pisorín. Y ahí el tiro de Ariel Franco, que se fue por encima de los 3 paros de Angoy. Vemos esa cámara que está instalada detrás de la portería. Y está en un estado algo mejorable. Está en línea de gol, la raya de gol y el corazón del área chica. Eso en un green no te lo iban a permitir. 1-0 para River Plate, buscando el segundo antes del tiempo de descanso, al que vamos a llegar en menos de 90 segundos. Ariel Ortega, la picadita para nadie, al menos nadie de la indumentaria de River Plate. Sergi Barjuan tenía una idea inicial, tuvo que cambiar de opinión, se la quita de encima, intentaba colocar el cuerpo Cocu, gana la ventaja Domínguez, se prepara Domínguez, estaba un jugador en fuera de juego, pequeño embrollo, y finalmente coloca el cuerpo para el beneficio del colectivo Sergi Barjuan. Ahí están Okunovo, vemos también a Mar Valiente, Soriano, Dei, vemos a Ronald de Boer, Víctor Bahía, también Nolito, vemos a Oriol Bunsoms también, Edgar Fornós como representantes de prensa del equipo de los Barça Legends, los desplazados hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Sorín, pase verticalísimo a la Ronaldinho de Sorín, pierde el control de pelota Giovanni da Silva. Va a ser todavía posesión para el Barça. Estamos a escasos 30 segundos del minuto 40. Veremos si hay algo de alargue por parte del colegiado. Giovanni Silva. Ahora para Sergi Barjuan. Tiene un latifundio por delante. Sergi finta. Sergi envía para Giovanni Silva. El control con la izquierda. La continuidad con la pierna derecha. La deja pasar Sergi. Control de Gaisca Mendieta. Hermana pierna. El tiro fácil directamente a manos de el cancerbero Barovero. Marcelo Barovero. No era un juego de palabras, lo prometemos. Estamos en el 40. Hay 2 minutos de alargue. Nos marchamos hasta el 42 de esta primera mitad. Amigos de Barça One. Amigos del canal del Fútbol Club Barcelona, de la aplicación de el Barça. Ariel Ortega, que tiene, parece, el don de la ubicuidad, porque está en todas partes. El pase más allá de medio campo. Apertura al flanco derecho. Se incorpora ahí Rodrigo Mora. Buscaba el centro con pierna derecha. Consigue bloquear el envío Fernando Navarro. Va a ser saque de córner, saque de cuarto de círculo, que ha provocado Rodrigo Mora. Ahí está Leandro Caruso. Este sí es, como ven, Leandro Caruso. Ahí está Poncio.
Domínguez, algo le comentaba Mendieta, no va a igualar el Barça, aparece en el 2 contra 1. Domínguez para dar apoyo a Poncio en el envío en corto. Domínguez, Ortega. Ortega duda en este 2 contra 1 posicional que le salía al paso. Apertura al flanco izquierdo. Estamos en el último minuto de la primera mitad. El pase para Ortega. Ortega que bien consigue fajarse. Gaizka Mendieta. Más de Ortega. El público se anima también. Ortega finalmente no arma la pierna. Tira la apertura. Vuelve a cambiar de dirección. El pase arriba. La descarga. El pase que intentaba ahora Leo Poncio, que no fue el mejor envío de su carrera. Este es el Milson jugando con Fernando Navarro. Navarro se ofrecía a Giovanni Silva, que tiene más movilidad que Mariona Caldantey, porque está jugando en todas partes. Edmilson en vertical. Bola de cara de Mendieta. Edmilson. Veremos lo que hace el brasileño. Gerard. Otra vez Mendieta. Ahora el Barça ganando metros en bloque. Estamos en el 42 de la primera mitad. Y se termina ahora sí con estos 3 silbatos que acreditan el final de la primera mitad. Aquí en el estadio más monumental, de momento, tras la disputa de los primeros 40 minutos de tiempo reglamentario y 42 sumando el suplementario, gana el equipo de las leyendas de River Plate con el gol conseguido en el minuto 9 de la primera mitad por este hombre que ven en pantalla, Alejandro Domínguez, que ha conseguido batir de momento por única vez en el partido una de las 2 porterías. Pausa y venimos enseguida. ¿Qué tal? Saludos otra vez, amigos de Barça One. Imágenes en directo del estadio más monumental de River, Buenos Aires. De momento, tras la disputa de los primeros 40 minutos, más 2 de añadido, gana el equipo de las leyendas de River Plate en este duelo entre los Barça Legends y las leyendas del combinado que hoy dirige Omar Labruna, de uno de los clásicos del fútbol argentino. Gana River Plate con el tanto marcado por Alejandro Domínguez, Alejandro Chori Domínguez, exjugador de Valencia, o Rubín Kazán, entre otros combinados, y que es el jugador que de momento está dando la ventaja y estaría parcialmente dando el triunfo en este choque al equipo local. Desde el año 64, como os comentábamos, el Barça, que no juega en Argentina, un River Plate que, más allá de Ortega, que es la gran atracción para los aficionados locales, tiene jugadores que hasta hace poco muchos de ellos estaban todavía jugando en activo, y que por lo tanto esto es una ventaja que de momento parece que sí está viéndose encima del rectángulo de juego, aunque el Barça ha tenido un par de llegadas, sobre todo desde las botas de Gaizka Mendieta. Pita al colegiado, arranca esta segunda mitad. Recuerden, nos marcharemos hasta el minuto 80 y por encima se considera el colegiado que hay que añadir algo a esta segunda mitad, que como vemos y que como comentamos acaba de arrancar. Ahí está el protagonista, justamente goleador en la primera mitad, el jugador que ha batido la meta de Angoy en el primer tiempo, Chori Domínguez. Vemos que han entrado Okunovo, Mar Valiente. Estamos viendo también a Ronald de Boer. De momento, así a tiro hecho, estamos viendo los cambios. También Bahía. Y también hay otro cambio que enseguida vamos a comentar. De momento sigue Giovanni Silva, uno de los referentes arriba. Parece que se toca en la zona del tendón de Aquiles. Ojo con esa parte del cuerpo. Va a poner la pelota en juego Philippe Cocu, un jugador que robó los corazones de la afición del Barça. Gran Philippe Cocu. Vemos Frank y Ronald de Boer, que están jugando juntos justamente ahí. La conexión entre hermanos dejaba de cara a de Boer sobre el Milson. Protegía la pelota. Ahí el dorsal número 22, un tal Nolito, que también es uno de los jugadores que ha entrado de refresco en esta segunda mitad por parte del equipo del Chapi Ferrer. Okunovo, Philippe Cocu. Cocu juega por dentro con Frank de Boer, conduce, la vuelve a soltar a la banda para Okunovo, elude el saque de costado y la pelota para Marc Valiente con la pierna derecha sobre Vítor Bahía. Ahí está el cancerbero luso. Vemos los cambios, ahora sí que nos los van a contar todos. Pues Mendieta por Nolito, también el cambio ya anteriormente comentado de Ronald de Boer. Okunovo por Fernando Navarro. Y de momento el Barça está jugando ya en campo ofensivo.
Gerard López, que se ha marchado, ha entrado Marc Valiente y este es Sorín. Vemos el cambio en la portería de Vítor Bahía por Angoy y ha entrado pues también en el campo pues el portero portugués del Barça. No está Sergi Barjuan porque lleva el brazalete de capitán Philippe Cocu y es uno de los jugadores que ha sido cambiado en esta primera mitad. El gran e incombustible Sergi Barjuan. Frank de Boer pide la pelota Giovanni. También la solicita Okunovo. De momento estaba toda la banda diestra libre para que el Barça cambiase el cuero de orientación. Ha puesto la pelota rápidamente en juego Ariel Franco. El envío a la espalda de la defensa. Ojo que hay peligro. Aguanta el recorte. El lanzamiento. Vítor Bahía en dos tiempos consigue bloquear la pelota. Tiro de Caruso. Buen envío. El pase arriba. El control, la conducción. Cómo se perfiló para el disparo Leandro Caruso. Le pegó a la pelota, pero Vítor Bahía estaba atento en su flanco derecho para evitar que agrande la ventaja River Plate. Ahora control con el pecho. La baja al piso. Dentro del área chica. El envío para Marc Valiente. Okunovo en el 2 contra 1 con pierna izquierda. Habilita por dentro sobre Philippe Cocu. Cocu. La pared es buena. Más de Cocu. Le cierran 3. El envío adecuado para Edmilson. Prosigue Ronald de Boer. La picadita de Ronald de Boer. Giovanni. La pide Nolito. Giovanni. No es bueno el envío para Nolito. No ha sido bueno el envío para Nolito. Vamos a acción repetida. Posición correctísima de Leandro Caruso. Y ahí aguantó, fijó bien. Pero luego intentó disparar entre los dos cuerpos de los dos defensores del Barça, Valiente y Okunovo, que estaban cerrando. Ahí estaba el tiro. Era una buena idea. Pero Vítor Bahía tenía otros planes para ese cuero. Ahí está Ariel Ortega, casi Almodóvar. A la diestra la apertura. El centro para Caruso. Buscaba el disparo de Espuela. Buscaba un lanzamiento de tacón casi imposible. Esto no es la final de la Copa de Europa entre Porto y Bayern de Múnich de los años 80. Edmilson. Ronald de Boer. De Boer. Tiraba el desmarque ahí de ruptura Giovanni. No hubo entendimiento entre Ronald y Giovanni. Bola hacia atrás de primeras Marcelo Barovero. Chori Domínguez en la zona ancha del campo, habilitando, la pone a las botas de Ariel Ortega, el 10 de River Plate, el jugador de más calidad sin lugar a dudas, un jugador que cada vez que pisa la pelota ya ves que algo distinto puede ocurrir. Tiene esa sensibilidad especial, tiene ese toque más elegante, ese toque de jugador mágico. Tiene algo diferente siempre. Ortega, un jugador polémico, de mucha calidad, con alguna celebración también muy polémica, como seguro se acuerdan ustedes. Marc Valiente retrasa su posición. Ahí Frank de Boer. Valiente recibido de Edmilson. Ahora monólogo del Barça, que ha tenido por algunos momentos en la primera parte mucho dominio de balón, y en algunas transiciones el equipo de River Plate ha podido hacer más daño que este 1-0 que refleja el luminoso. Fuerza la falta Giovanni, que decidió no empezar a arrancar con tanto campo por delante y de forma muy inteligente forzó la falta del brasileño. Se activa prontamente Sorín con pierna derecha, un pase antinatural a la izquierda para Cocu. Cocu, lo intenta Cocu, abre para Giovanni, espera la pelota, recibe, deja de cara. El pase de primeras de Joseph Milson, que descargó como ven para Okunovo, prepara el envío, el centro con pierna derecha a la frontal del área, la pincha sin dificultad la defensa de River Plate, porque el envío debía en principio tener como destinatario un jugador del Barça dentro del área, pero no llegó ni a la frontal. Se abre River Plate, pase por encima de la espalda de DI. Ojo River Plate, que busca el segundo, el pase por abajo, el control de Chori Domínguez, aguanta bien Frank de Boer, vuelve a abrir en banda, aparece en ese movimiento profundo Ariel Ortega, y va a ser saque de esquina para River Plate, el segundo para River, que sacó un córner en la primera mitad. Ahí está Frederic Dey, uno de los que tampoco se pierde ningún Barça Legends, casi siempre está
en el elenco de protagonistas de las leyendas del Barça. Este es Tula, dorsal número 21, Cristian Tula. Segunda jugada para el Burrito Ortega. El lanzamiento con pierna izquierda buscaba la escuadra. El tiro era una buena idea, pero se perdió el lanzamiento de Leo Poncio. Nos decíamos, Leo Poncio, que todavía debe tener pesadillas con Leo Messi, porque justamente el otro día me aparecía en la red social X aquel mítico partido de el golazo de Messi, uno de los 3 goles que marcó Messi, uno de cabeza sin saltar, el golazo, por así decirlo, que más recordamos. Arrancó ganando el duelo a todo el mundo y finalmente cruzando la pelota al cancerbero del Zaragoza. Luego el tercero en una recuperación en la zona de riesgo del equipo zaragozano y golpeando con pierna izquierda con su tiro clásico desde la frontal del área. Pero lo que seguramente muchos de ustedes no recuerdan es que el Barça ganó aquel partido por 2-4 y el cuarto gol lo marcó Ibrahimovic, que no estaba teniendo su noche, y consiguió provocar el penalti a Leo Poncio. Leo Messi, en una jugada espectacular, tira un sombrero, 2 cambios de dirección y finalmente es derribado. Y en aquel momento pues Poncio no tuvo más remedio que cometer un penalti ya por desesperación. Ahí está la incursión ahora en este envío de Caruso a pase de Abel Airas, la jugada repetida y el lanzamiento forzado a medio caerse de Leo Caruso, que mandó la pelota por encima del travesaño de Vítor Bahía. Y aquel partido ante Zaragoza que fue realmente épico del equipo de la capital de Aragón. Y Ibrahimovic marcó el cuarto porque le cedió el penalti Leo Messi, un penalti que forzó el astro argentino. Un partido en el que el Barça se colocó 0-3, colocó el 2-3 en el marcador Zaragoza. Finalmente Ibrahimovic de penalti, de pena máxima, de pena capital, transformó el 2-4 definitivo, pero la jugada icónica fue, más allá del gol, que también evidentemente ante Contini, pues fue la jugada en la que Leo Poncio estaba ya desesperado y tuvo que cometer pena máxima ante Leo Messi. Repito, es sombrero en la frontal o parte lateral del área, mejor dicho. 2 cambios de dirección, conducción, otro recorte y finalmente Poncio lo mandó al cuadrilátero porque ya no sabía lo que debía hacer con el astro argentino, con el mejor jugador de todos los tiempos. Algunos dicen que es el dios Maradona. Podría ser, pero por carrera es indiscutible que es Leo Messi, por estar 15 años en la élite. Ortega pedía fuera de juego de ahí. El centro bombeado, segundo palo, no llega al despeje. Okunobo sigue con la jugada. River Plate. Estamos ya en el 50 de partido, lo que supone que llegamos ya a los primeros 10 cumplidos de la segunda mitad. Del tiro centrado, el tiro del Chori Domínguez. Atrapó la pelota Vítor Bahía, que llegó también en aquel mercado de verano junto a Giovanni Silva, hoy compañero en esta convocatoria de los Barça Legends, y llegaron los dos en el verano de 1996. De hecho, también compartieron vestuario con Sergi Barjuan, otro de los futbolistas que también está hoy en esta convocatoria del equipo azulgrana. Nolito, uno de los que está en mejor forma, que ha conquistado la pelota pero con falta anterior, es lo que determinó el colegiado. Jonathan Soriano, va a entrar el del Pont de Vilomara. También se va a proceder a un cambio en el equipo local. Guillermo Pereira, se marcha Giovanni y entra Jonathan Soriano, sobre todo conocido por su etapa en el filial del Barça y en el Español. Jonathan Soriano, y hoy comentarista deportivo. Podemos seguir en el gol a gol de Televisión de Cataluña. Ahí está, como decimos, Pereira, y se va a marchar entre aplausos Franco, Ariel Franco, y entra Pereira encima del rectángulo de juego. Pues ya se han producido los cambios también en aquel mercado de verano, el primer año tras la marcha de Cruyff y el interinaje breve de Charlie Rashak en la última jornada, creo que fue ante el Deportivo, con aquel golazo de Guardiola. Llegó Bobby Robson, el ex técnico histórico entre otros equipos del Fulham, y que fichó también el Barça
no solo a Giovanni, no solo a Vitor Bahía, no solo a Ronaldo Nazario, sino también a Juan Antonio Pizzi, otro de los que, como decíamos en la primera mitad, ha vestido las dos elásticas. Bien al cruce, Marc Valiente. Iba a decir Valiente Marc, pero es que su apellido acredita exactamente el adjetivo necesario para definir, para relatar exactamente lo que ha ocurrido. Ahí está Valiente, Marc Valiente en el corte, deshabilitando la incursión de Caruso con este golpetazo, con este choque de trenes con Mora. No quisiera yo chocar con Mora porque parece estar hecho de granito o de mármol de Carrara. Se marcha Sorín, regresa al campo Fernando Navarro entre aplausos. Juanpi Sorín, leyenda de River Plate, hoy jugando con los Barça Legends, y agradece el cariño, apodado por el gran Joaquín María Puyal como Lopalut, felicitado por sus compañeros en el banquillo. Juanpi Sorín, hablábamos de Pizzi, un jugador en su caso nacido en Santa Fe, pero en la Santa Fe argentina. De hecho, Florencio Caffarati nació en México, y en la Santa Fe de México, y Pizzi, otro delantero que venía del Tenerife, 2 etapas en el Tenerife, actualmente entrenador del Kuwait, que estuvo primero en el Barça entre el 96 y el 98, marcó 25 goles en 90 partidos y ganó, atención al dato, porque es un palmarés interesante, una liga, la 97-98, que se ganó ante el Zaragoza en el Camp Nou, una recopa, la que se gana en Rotterdam ante el Paris Saint-Germain de Lamá, y también de Gai, el jugador que nos apeó de la Copa Intercontinental en Tokio unos años antes. También 2 Copas del Rey consecutivas, una en el Bernabéu, la otra creo que fue en Mestalla ante el Mallorca, en aquella casi infinita tanda de penaltis en la que al final pues fue el héroe inesperado Ruud Gesp, el portero neerlandés, que finalmente le ganó la partida en la titularidad a Vitor Bahía. Ganó una Supercopa de Europa ante el Borussia Dortmund. El Borussia en el curso anterior se había proclamado campeón de Europa. Fue aquel año en el que el Borussia por fin conquistó el sueño europeo, en el curso 96-97. También en aquella misma temporada el Barça ganó la recopa ya mencionada ante el Paris Saint-Germain, y ambos equipos se vieron las caras a un doble duelo, ida y vuelta, en la final de una Supercopa de Europa que ganó el Barça. En el partido de vuelta, como ya hizo años anteriores, también ante el Werder Bremen, el Barça como campeón de la Liga de Campeones, de la Champions, de la Copa de Europa, de la última edición, de hecho de la antigua Copa de Europa y extinta, ante el Werder Bremen, campeón de la Recopa del curso anterior, con Klaus Allofs al mando. Aguanta el Chori Domínguez, buscaba el golpeo, había mucho tráfico para intentar encontrar una trayectoria de portería. También le tenemos que sumar una Supercopa de España a Juan Antonio Pizzi, aquella que se ganó en un partido de ida espectacular, una puesta en escena que justamente tiene un paralelismo con la actualidad del Barça, porque se jugó por aquel entonces aquella Supercopa en Montjuic. El Barça ganó 5-2 al Atlético de Madrid, perdía en el partido de vuelta en el Vicente Calderón 3-0, hasta que apareció un tal Risto Stoichkov para darle la Supercopa de España al Barça. En el curso 96-97 el Barça conquistó Supercopa de España, Recopa y Copa del Rey por este orden. Ya en el último trofeo, en la final, no estaba Ronaldo, porque se fue a jugar con su país, con la selección de Brasil. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sin lugar a dudas, o fenómeno, Ronaldo Luis Nazario da Lima. Ha habido falta, como acaban de ver, el partido que está aumentando en intensidad. Sigue este sonido de viento en el Mas Monumental, un estadio que está más bien en una zona tranquila. No sé si exactamente las afueras de Buenos Aires, pero no es la Bombonera, que está exactamente en medio del ruido de la capital argentina. Se marcha Domingo. Este es el cambio que se produce entre aplausos del público, e ingresa en el rectángulo del Mas Monumental Acevedo. Walter Acevedo, que va a jugar, si no lo cambian antes, estos últimos 23 minutos, más el posible e hipotético todavía añadido Okunobo,
que bien ha bajado la pelota Samuel Okunobo. Está el nigeriano, la pone sobre el movimiento de Nolito. Quiere encarar Nolito, buscaba el cambio de pie, le salió a medias, pero la ayuda permite la recuperación de el dorsal 38, Matías Abelairas. Ahí está Sorín firmando zamarras, le van cayendo pues fuera de su visión de campo, pero él va firmando. Tiene trabajo, va a tener trabajo, y sobre todo hay que luego ir a la recuperación de muñeca, porque va a estar ahí bastante tiempo firmando. Ojo, el centro de Mora, que bien bloqueó con la pierna diestra, colocando la bota. Fernando Navarro, segunda oportunidad para Mora, buscando la fórmula de la salida, no la encuentra. Fernando Navarro pide el saque de banda, ¿para quién? Para el Barça, pero va a ser para River Plate. El colegiado le dijo que no, que nada más lejos de la realidad. Pues sí, hablando de Pichi, seguimos con los jugadores con pasado en River Plate y Barça, que han compartido River Plate y Barça. Otro es Roberto Bonano, que tiene una historia increíble, de hecho una anécdota increíble con José Luis Chilavert, gran portero, pero también un jugador a quien le gustaba hablar a lo mejor un poquito demasiado, como se dice habitualmente en el mundo del fútbol. Hay muchas frases célebres, pero donde se tiene que hablar es en el campo, y Chilavert hablaba en el campo, pero quizás también demasiado fuera de él, o decía cosas un poco fuera de lugar, porque en un partido en el que estaba jugando para River Plate Bonano, creo que jugaba por aquel entonces Chilavert, no sé si con Vélez Sarsfield, pero le dijo que no servía para jugar, que no era un portero de calidad, que no tenía la calidad necesaria para defender la portería de un clásico como River Plate. Y al final Chilavert le transformó una pena máxima. Recuerden que Chilavert era conocido junto con otros jugadores históricos porque chutaba las faltas y los penaltis, y lo hacía de forma más que correcta. No vamos a decir que era un especialista, pero sí que tiene algunos goles icónicos. Y en aquel partido marcó el 1-0 Vélez, marcó Chilavert de penalti, pateando y sorteando a Bonano. Le dijo algo a Bonano, eso picó a Tito Bonano, y eso que era un tipo muy tranquilo, de sangre bastante fría, y en el último minuto de partido se pitó un penalti favorable a River Plate y lo transformó Bonano, convirtiéndose, atención, en su único gol en su carrera y en el único portero de la historia de River Plate que ha marcado un tanto. Hablamos de una historia curiosa, al menos con José Luis Chilavert, y me reservo el adjetivo calificativo para definir a Chilavert fuera del rectángulo de juego, aunque fue un gran portero, el cancerbero, el guardaballas paraguayo José Luis Chilavert. Estamos ya en el minuto 60, últimos 20 de partido. Corta Valiente con la pierna derecha, pase vertical, casi parecía un autopase hasta que vi también en pantalla a Soriano. La pone para Valiente, va a llegar hasta raya de fondo. Valiente tira el centro, el pase tenso, media luna, aguanta Nolito, se entretiene demasiado, le sale el rechace para Cocu. Cocu se perfila, espera el desdoble de Fernando Navarro, el centro con pierna izquierda, el cabezazo de Valiente. No hay segunda jugada porque ataja finalmente en dos tiempos el cancerbero Marcelo Barovero, evitando el tanto del empate del Fútbol Club Barcelona. La ocasión más clara, sin lugar a dudas. Posición, ahí tengo mis dudas de Valiente. Y ahí que mano abajo, como marcan los cánones de Barovero. Reacción felina se nota también aquí, que hace poquito que todavía estaba jugando el cancerbero argentino, y ahí el cabezazo de Valiente, aunque Soriano casi le agarra para mantener el equilibrio, pero no hubo segunda jugada, deshabilitando el segundo hipotético remate de Jonathan Soriano. La bola que golpea en la espalda de un defensor, bloquea a Vítor Bahía con la pelota siempre, aunque él pisaba, pero la pelota, que es lo que cuenta al fin y al cabo, estaba dentro de las dimensiones del rectángulo de juego. El control se le va largo a Jonathan Soriano. Va a insistir el equipo local, Ariel Ortega. Ortega buscaba un envío profundo, pero vio que estaba el Chori Domínguez atándose la bota. La bola para Abelairas, pase a la izquierda, progresando Caruso, Ortega cierra de Burr, Ortega tira una sotana, aguanta Ortega, fuerza la falta, finalmente parece que no pitan nada, la jugada prosigue, sacó los puños a pasear Vítor Bahía, y lo que
Marca el colegiado, es posición antirreglamentaria. Marca fuera de juego. Ahí está Ortega. Y ahí Caruso jugando con Ortega. Fíjense, fíjense. En un barbecho. Ahí. Oh, madre mía. Qué calidad, por favor. Qué calidad de Ortega, que estaba pensando más en cómo quejarse al colegiado sin decirle nada, porque esa mirada dice muchas cosas, y al final no hubo nada que no en proseguir con la jugada tras esa acción, esa jugada brutal, marca de la casa, de un 10 de la calidad que atesora, de los mimbres que sostienen sus botas, en su cuerpo, el gran Ariel Ortega. Ha regresado Mendieta, también Gerard López, dos ex del Valencia. Se marcha Mora entre aplausos, el público se levanta y van a volver Ariel Franco, y también entra en el rectángulo de juego Esteban Fuertes. No sé si debuta en este partido Esteban Fuertes. Se marcha Mora. 63 de partido. Bonano, que también estuvo en la época de Sorín, ya para cerrar el capítulo, Roberto Óscar Tito Bonano, el jugador nacido en Rosario, como Leo Messi. Bonano, que coincidió con Saviola y con Sorín en aquel River Plate, en el que también estuvo en un curso Pizzi. Por lo tanto, estuvieron jugando juntos, pues seguramente lo que sería la segunda oleada de jugadores que han estado en los equipos. La primera la cerró otro mito como es el Milonguita Heredia, apodado así porque era el hijo también de Juan Carlos Heredia, el padre del Milonguita Heredia, que jugó en el Barça, y a su padre le llamaban Milonga, el Milonga Heredia, por lo tanto el hijo, el diminutivo que se usó para referirse al gran Juan Carlos Heredia, conocido como el Milonguita Heredia, quien capitaneó, o quien lideró aquella mítica remontada ante el Anderlecht con el gol inicial de Hansi Krankel, el segundo, lo que se denomina el gol psicológico, al límite del descanso, al filo del descanso, marcó el segundo Heredia, y el tercero lo marcó el Torito Zubiría. Entonces el Barça todavía no sabía que iba a ganar su primera Recopa de Europa ante el Fortuna Düsseldorf en Basilea en 1979, en una de las tardes más memorables de la historia de nuestro Barça. Sin lugar a dudas, es que fueron más de 36.000 aficionados al Barça y aficionados del Barça que viajaron hasta Basilea para apoyar a los nuestros. La bola descargada sin éxito, segunda jugada, y va a pitar penalti el colegiado. Va a pitar penalti el colegiado. Mendieta, que mueve el dedo índice diciendo que no ha cometido penalti. Se ríe Mendieta, justamente un especialista en penas máximas, siempre lo comentamos. Veremos acción repetida. No parece que aquí haya nada. Veremos acción repetida. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, eso no es penalti. Eso no es penalti. Esta es la acción. Y de ahí lo hizo muy bien el jugador argentino, creo que es Fuertes, quien está en el verde. Pues ya saben quién va a patear, ¿no? El burrito Ortega, preparado para colocar el segundo. Esperemos que no. Ahí está Vítor Bahía para intentar evitarlo. Pero Ortega tiene una misión con los brazos en jarra. Va a golpear con pierna diestra. Ortega, Ariel Ortega, el 10 de River Plate. Pide al colegiado, carrera el golpeo y el gol, el segundo de River Plate, engañando a Vítor Bahía. Marca el burrito Ortega, lo celebra con su afición, se lo dedica a la afición que hoy está no llenando, pero sí dejando de forma muy evidente su interés en el campo para ver las leyendas de River Plate en este estadio más monumental de Buenos Aires, de la capital argentina. Y el equipo capitalino que coloca el segundo con una pena máxima que no era. Y Mendieta tenía razón. Y qué imagen esa, ¿eh? El golpeo de Ortega engañando a Vítor Bahía. Nos van a ofrecer muchos planos de este gol. Pues el Chori Domínguez y Ariel Ortega, los goleadores de este partido, de lo que llevamos de partido.
Y el aplauso de Ortega, la alegría de Ortega con Fuertes, quien ha provocado un penalti que no era, pero bueno. En fin, tampoco vamos ahora a quejarnos. Al colegiado le ha parecido penalti, no lo era. Pero en cualquier caso, el gol que ha subido al marcador por ese golpeo fantástico. Y hablamos de Heredia, de Milonguita Heredia, que jugó primero en el Barça entre el 74 y el 79. Llegó después de la Liga de Cruyff, ganó una Copa y una Recopa. Y de hecho la Copa la ganó en el año 78 en una final ante Las Palmas de Miguel Ángel Brindisi, y la Recopa ya mencionada de Basilea en 1979. Marcó un total de 43 tantos en 153 partidos, según, eso sí, datos oficiales de la Asociación de Futbolistas de la Historia del Barça, de la Asociación de Futbolistas del equipo azulgrana, de la Asociación de Veteranos del Barça. Esos son los datos que nos han facilitado de pues la etapa de el Milonguita Heredia vistiendo la zamarra del Barça. En River estuvo en el curso 80-81, donde tuvo tiempo de ganar el campeonato metropolitano del 80 y el campeonato nacional del final de aquel curso 80-81 del inicio del año natural de 1981, un año antes de que el Barça ganase su segunda Recopa. Abelairas Ortega, que viene el toque, puede patear a la pelota, finalmente no lo hizo, que parecía Walter Acevedo que tenía la opción de golpear al cuero, no fue así. Ha habido finalmente falta, marcó el árbitro, y la pelota bajo los aposentos de Vítor Bahía. En menos de minuto y medio entramos en los últimos 10, se marcha Caruso y está ya en el campo Nelson Cuevas con el dorsal número 23, Nelson Cuevas. Vemos que hay fuerte presencia de público, pero también bastantes huecos, pero es que es un campo muy grande, este más monumental de Buenos Aires, donde se juega en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es como se debe decir, nombre exacto, el estadio de hecho monumental Antonio Vespuccio Liberti, porque tiene una capacidad importante, un estadio que albergó también partidos del Mundial de Fútbol del 78 de Argentina, la Copa América de 2011 y también la Copa América del año 87, un gran año aquel en la historia del año 87, sobre todo para Argentina, el de 1986. Ahora Sergi Barjován, que está enfadado, y decíamos en capacidad alta. Teníamos aquí los datos, la entrada dura de Sergi Barjován, que llegó muy tarde para entrar a Nelson Cuevas, y la falta es, bueno, no era Poncio, perdón. Y se marcha Barovero, entra Matías Giordano. Entra Matías Giordano. Vemos cómo se funde el público en ese aplauso para Barovero, Marcelo Barovero. Y decíamos, más de 65.000 espectadores para este campo, que ha sido pues ocupado pues sobre todo desde el año 38, desde su fundación, River Plate, también el equipo femenino, y donde tiene la sede del museo del combinado capitalino, estadio que se reformó en 1978, una reforma que fue financiada en parte por el gobierno argentino. Nolito para Soriano, puede llegar el 2-1, aguanta Soriano, sigue Soriano, se queda sin ángulo, se va a quedar sin opción de marcar el 2-1, y se entretuvo demasiado. A Soriano se le hizo de noche o de día, depende de cómo lo vio, tan fácil el pase al hueco, parece que en posición al límite, pero correcta para Soriano, que fintó, pero ahí se quedó sin ángulo, y cerró bien Matías Giordano, evitando el 2-1. Es una pena porque teníamos ganas de cantar el tanto de Barça Legends. Y nada, ya cerrando el capítulo de jugadores de River Plate y Barça, de ambos equipos, pues también hay que recordar que Heredia fue el último de la primera etapa, la más antigua, en la que estuvieron Florencio Caffarati, Carlos Medrano, Luis Cubilla, Miguelito Ángel Loaiza, conocido como el Maestrito, porque era un docente. De hecho,
Loaiza. Antes que hablábamos de Miguel Ángel Brindisi, él fue uno de los jugadores que enseñó a la práctica del fútbol a Miguel Ángel Brindisi. Fue casi un maestro en el campo para Brindisi, el ex de Las Palmas, quien también luego fue entrenador entre otros del Español. El pase al punto de penalti imposible para que remate Gaizka Mendieta. La intención, eso sí, era buena. Un Loaiza que estuvo también pues compartiendo vestuario en el Barça con el portero Carlos Medrano. Solo una temporada, 59-60, y ganó una Liga y la Copa de Ferias. 8 goles Loaiza en 10 partidos. Tenía una tarea difícil, porque es que delante suyo estaban, no sé si les suenan, pero Sandor Kocsis y Ladislao Kubala. Latzi Kubala y Sandor Kocsis. Casi nada con Elenio Herrera. Eso sí, ya luego se marchó a River en el curso 66-67, estaría ahí hasta el 69. Creo que luego se marcharía a Cali, a la capital del Valle del Cauca. En este caso jugó en el Deportivo Cali, creo. Y ya maduró como futbolista. Un jugador que tenía habilidad y técnica, nos dicen las crónicas de la época, le permitieron adaptarse fácilmente al estilo de juego que practicaba River Plate, y de hecho conformó una gran delantera también con otro exjugador del Barça, como fue Luis Cubilla, el jugador nacido en Paysandú, en Uruguay, conocido como El Grillo, aunque también alguien le llamaba Monstruo o El Negro. Luis Cubilla estuvo algo después que Loaiza y que Carlos Medrano. Vemos de nuevo la acción de Jonathan Soriano mientras están atendiendo al cancerbero Giordano, que ha entrado en sustitución de Marcelo Barovero. Y Cubilla fue campeón de la Copa del Rey en una final que se disputó en el Camp Nou ante el Zaragoza. Marcó Villa por parte del Zaragoza, pero marcó el 3-1. Ya habían marcado Pereda, Kocsis y Zaldúa, que fueron los autores del 3-1 definitivo. En River estuvo entre el 64 y el 68, y en una época, bueno, pues convulsa de River Plate, ha tenido muchas. Fue también técnico del equipo capitalino en el año 84. De forma anecdótica, durante unos pocos partidos se hizo cargo del equipo de River Plate. El jugador nacido en Paysandú. Barça ha tenido bastantes jugadores uruguayos. El propio Enrique Hernández, el técnico del Barça, que ganó 2 ligas consecutivas, como decíamos, aunque luego también se marchó al Real Madrid. Creo que también entrenó al Betis, el bueno de Enrique Hernández. Y en River, pues con Luis Cubilla, Miguel Loaiza también estuvo, pues Daniel Onega, Hermindo Onega, los hermanos Onega, y también Pinino Mas, jugador de origen catalán. En la Copa Libertadores fue uno de los mejores goleadores en el 66. Lo que intentaba Ortega, de locos, lo que intentaba el burrito Ortega. Intentaba una vaselina a lo Romario, un jugador Romario que también ha debutado hace ya unos partidos con los Barça Legends. Ahí está la osadía. Es que, bueno, osadía no es porque es Ortega, pero poco osado, sí, podríamos denominar ese intento de finalización ante la presencia de Vítor Bahía. Decíamos que por aquella época, pues es como se le conoció, y se le quedó ese nombre, o ese, podríamos decir, apodo a Loaiza, el maestrito, porque tenía un carácter docente y fue, pues, un equipo que tenía una buena combinación de jugadores veteranos con jugadores jóvenes, los ya mencionados, y sobre todo también Brindisi, también ya mencionado, y Carlos Babington, donde estaba Loaiza como, seguramente como, pues, maestro de ceremonias para infundir su aprendizaje, su juventud acumulada en experiencia deportiva en el fútbol para los que entonces eran jóvenes promesas del fútbol mundial, y en aquel caso argentino. De hecho, Loaiza no es un jugador argentino, es un jugador nacido en Perú, nacido en la Amazonía peruana, en Iquitos. Y Giordano, el pobre, que no va a poder seguir, Matías Giordano, que no va a poder seguir. Entra en el campo de nuevo Marcelo Barovero, un jugador muy delgado, como ven, muy fibrado. Tiene un poco cuerpo de ciclista. Ahora que está ahí Pogačar, como se suele decir, petándolo. Y me recuerda a alguien, a Marcelo Barovero,
o no A, sino Marcelo Barovero, me recuerda a alguien. Creo que era un árbitro, pero ahora no me viene a la mente. A ver si nos viene antes de llegar a la conclusión de este partido. Decíamos, nacido Loaiza en Iquitos y es el segundo jugador peruano que ha marcado más goles en Argentina. No está nada mal la trayectoria de Miguelito Ángel Loaiza. Luego ya, pues sí que viene la época después de Sorín, la época moderna, si me lo permiten, con Maxi López, el jefecito, y el último llegar fue el de Tocopilla en la región volcánica de Antofagasta, en Chile. El jugadorazo, soy un jugadorazo, Alexis Sánchez, que marcó uno de los mejores goles que se recuerdan en un Barça-Madrid, una vaselina brutal girándose. Nadie esperaba aquello, un jugador que consiguió un palmarés muy envidiable en su etapa en el Barcelona. Primero estuvo cedido por Udinese en River Plate, marcó 4 goles en 31 partidos, pero luego en el Barça marcó 53 en 153, 53 tantos en 153 partidos disputados, 2 Supercopas de España, 2 Copas Cataluña, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una Copa del Rey y una Liga. Eso sí, se marchó en el curso 13-14, justo antes del triplete con Luis Enrique, que coronó al Barça por 5ª vez en su historia como campeón de Europa. Se marcha Chori Domínguez, el ex de Robin Kazan, un jugador que también se enfrentó al Barça con el cuadro tártaro. Se marcha Chori Domínguez y vuelve Nicolás Domingo. Es casi para hacerse un pequeño lío en los apellidos. Luego sí que el palmarés del jefecito ya es otra cosa, ¿eh? Ojo el lanzamiento arriba de Soriano, porque Javier Mascherano, el de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, capital propia de su región homónima. Javier Mascherano, que saben que llegó del Liverpool, que había estado en River, llegó en etapa juvenil a River Plate y jugó en el primer equipo entre 2003 y 2005. Marcó un gol en 72 partidos. En el Barça un gol, el último, en aquel penalti histórico en el Camp Nou, que metió un gol por la escuadra. El jefecito Javier Mascherano, actualmente entrenador, ya lo saben, técnico del Inter de Miami, que ha disputado ese Mundial de Clubs que finalmente se ha llevado el Chelsea, el equipo de Enzo Maresca, en la primera edición del Mundial de Clubes. Ahora hay falta de Sergi Barjuan ante Acevedo, lo mandó directamente al verde, lo mandó directamente al cuadrilátero. Y Mascherano tiene 5 ligas, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Copas de Europa, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Club, no tiene nada que ver con el actual, 2 Copas Cataluña y 2 Supercopas Cataluña. De hecho, Supercopa es lo mismo que la Copa Cataluña, pero en algunos años se decidió cambiar el nombre y el formato, que va cambiando también muy a menudo, quizás demasiado a menudo, el campeonato de Cataluña. Y por cierto, Bonano llegó a jugar con la selección catalana, antes que hablábamos de Roberto Óscar, Tito Bonano. Pues 4 de prolongación, nos marcharemos hasta el 84, sumando los 2 del suplementario de la primera mitad. Se habrán disputado un total de 86 partidos. Queda perfecto para, pues, recordar el año mágico de Argentina en el Mundial del 86 con el gol que dio la vuelta al mundo. Esa narración espectacular. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Esa frase y Gurruchaga, pues son las que pasaron a la inmortalidad, a la inmortal fase de recuerdo eterno. Nolito conduce, buscaba el pase filtrado. Está desesperado Nolito porque nadie lo entendió. Por cierto, me ha venido a la mente. Tiene un poco parecido razonable Marcelo Barovero con De Burgos Bengoechea. No sé, me parece. Pues nada, menos de 3 minutos. River Plate, que ha dominado en casi todas las facetas del partido. Y el Barça ha tenido un par de remates de Mendieta en la primera mitad. Un semicabezazo, una semipeinada de Cocu, que llegó a poner en algún apuro al portero Marcelo Barovero. También recuerdo un remate en la primera parte al primer palo, y sobre todo la ocasión de Valiente con un cabezazo que parecía que se iba a convertir en el 2-1, y un mano a mano de Soriano que no supo resolver.
Tampoco resuelve ahora bien River Plate con ese lanzamiento que se va directamente más allá de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El tiro arriba de Acevedo. Ortega. Evidentemente aquí Omar Labruna, pues que ha estado muy inteligente, ha estado muy bien, ha estado muy fino. Porque Ortega, evidentemente, pues merece esa sustitución para ser ovacionado por su público, por deleite de su público. Y además el guión perfecto, porque a pesar de que no lo era, todo hay que decirlo porque no lo era, pero en cualquier caso, cierto es que ha marcado desde el punto de penalti, ha repartido juego, ha sido el auténtico artífice, nos ha regalado algunas acciones de pieza de museo del gran Burrito Ortega, gran jugador, polémico y elegante, y a partes iguales seguramente. Nolito, imposible el envío para Sergi Barjuan. Está pidiendo cesión Sergi Barjuan, el árbitro, que parece que le sobran estos 4 minutos de añadido porque hace caso omiso y bueno, pues hace como si Sergi Barjuan no estuviese protestando, porque ha sido bastante descarada esta cesión de el defensa hacia el cancerbero. Estamos en el último minuto. Recuerden que ahora se va a entregar, no sé si lo habíamos comentado, pero se va a hacer entrega de un galardón y del trofeo MVP. Todos sabemos para quién va a ser, para el Burrito Ortega, sin espacio para el error ni la duda. Y ahora sí que ya se va a morir aquí este partido de las leyendas entre el Barça y River Plate, entre River Plate y Barça. Barça que no jugaba, como decíamos, desde la década de los 60 en territorio argentina. El pase, territorio argentino, perdón, el pase para Sergi Barjuan, segunda jugada. La caza Sergi, Sergi aguanta, busca el disparo, Sergi Barjuan. Y también Marcelo Barovero dice que no va a marcar el Barça en este partido. Final del choque, pita ahora mismo el final del enfrentamiento del colegiado. La tuvo en el mano a mano Sergi Barjuan. Ahora felicita Sergi a Barovero. Y Marcelo Barovero, que está en plena forma, en estado perfecto de revista. Ahí está el despeje acrobático de Maidana. Y ahí está en posición correcta porque viene de un jugador rival esta pelota que le cae a Sergi Barjuan, pero no consigue definir a quemarropa ante Marcelo Barovero, que ahora, visto de más cerca, creo que sí que me van a comprar el parecido razonable con De Burgos Bengoechea. Se felicitan los jugadores de ambos combinados. Ha terminado el partido con victoria local, con los goles del Chori Domínguez y Alejandro Chori Domínguez, y de Ariel el Burrito Ortega, que ha sido pues el jugador que ha destapado más interés, que cada vez que tocaba la pelota pues el público enloquecía, el público se volvía loco. Y nada más. Otro partido de los Barça Legends. Este no sé si es Ronald o Frank de Boer. Xavi Ferrer, que felicita al equipo arbitral, y no sé si, bueno, uno de los hermanos de Boer está protestando. Y vamos a escuchar a Ortega. Leyenda, que es nada más y nada menos que Ariel Ortega, el premio. Cuenta la historia con un mago, dice el Bambino, que te metió en un relato de gol el Bambino Pons, que después te lo voy a hacer llegar. Por favor, bueno, muchas gracias por el premio. La verdad que muy feliz de estar acá en el lugar más lindo del mundo, así que donde siempre me sentí feliz y agradecido por todo lo que organizaron este partido y para toda la gente que vino. Vos sabés que hace unos días se cumplieron un aniversario de tu despedida, ya 12 años, y la gente te quiere como si no pasó ni 3 horas. Sí, la verdad que ese amor está intacto. Para mí también me llena de orgullo, de satisfacción por el cariño que me tienen los hinchas de River, y la verdad que simplemente decirle gracias, ¿no? Bueno, lindo partido, lindo espectáculo, jugaste muy bien, el gol, me parece que es una tarde redonda. Sí, hermoso, creo que esperemos que haya salido muy lindo para la gente, que
que bueno, llenar este estadio es muy difícil porque cada vez entra más gente y es hermoso, pero bueno, agradecido a toda la gente que vino y a toda la gente que organizó esto. Gracias, Ariel. Bueno, saludo a todos, gracias Nico. Ariel Ortega, la figura de River. Pues evidentemente, Ariel Ortega, la figura de River, lo decía muy bien el entrevistador que hace 12 años ya que te retiraste y parece que no hace ni 3 horas porque la gente te quiere con locura. Por cierto, tenemos que hacer una corrección. Habíamos dicho que habían unos 65.000 espectadores en el estadio más monumental. Cabían 85 porque hubo una última reforma, una última remodelación que permitió pues mejorar el aforo. Pues con las palabras de Ortega y con esta cuarta visita del Barça en tierras argentinas, vamos ya a poner el punto final a este reencuentro con las leyendas del Barça, con esta edición de verano. Y nada, aprovechamos para desearles un feliz verano, por si todavía no las han pues disfrutado, que tengan unas felices vacaciones, y nosotros seguiremos aquí, como siempre, en directo en Barça One, siguiendo las peripecias de todo lo que tenga que ver con el Fútbol Club Barcelona. Saludos cordiales y hasta la próxima. Adiós.